tardes, mi nombre es Dayana Abigail de Jesús de la Ochonay. Soy del grupo 2 de la licenciatura de Derecho. El tema que voy a abordar será las 7 leyes de la Constitución del año de 1836. Implica un serio trabajo de reflexión histórica, jurídica, política y sociocultural. Para comenzar les voy a dar una breve reseña sobre las 7 leyes de 1836. Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminentemente federal y procede a estructurar el Estado en una república centralista cuyas bases fueron centradas en las 7 leyes constitucionales de 1836. En dicho ordenamiento sí existió un apartado especial para los derechos. La primera se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República y reconocía los derechos nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Sin embargo, seguían sin ser reconocidos el derecho a la libertad de culto y creencias, y continuó la obligatoriedad de la religión católica romana impuesta desde la conquista española y mandada por la Constitución de 1824. Cabe mencionar que en general se emitió en gran medida el reconocimiento a los derechos de las personas con razón de su condición económica y cultural. Para continuar, ¿qué son las 7 leyes? Las leyes constitucionales de la República Mexicana, o también conocida como Constitución de Régimen Centralista, fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a los principios del siglo XX. Si bien fueron promovidas por Santa Anna, que con una licencia en el cargo del presidente de México intrigaba desde su hacienda magna del Calvo de Veracruz, las leyes fueron promulgadas por el presidente interno José Justo Corro. A esta constitución centralista se le conoce comúnmente como las 7 leyes. La implementación de las 7 leyes. La implementación de las 7 leyes se llevó a cabo en 3 etapas. La primera etapa se realizó de forma moderada y su estrategia fue eliminar cualquier postura reformista para poder establecer una nueva constitución, y básicamente se logró con el desconocimiento de factor de vicepresidencia de Gómez Farías. La segunda etapa fue convertir el Congreso ordinario en un Congreso constituyente. De esta forma se fincaron las fases de reorganización de la nación mexicana y el sistema federalista fue sustituido por un sistema centralista. La tercera etapa fue elaborar y sancionar una nueva constitución. Ahora vamos a pasar sobre el contenido de las 7 leyes o constitución centralista. Vamos a empezar por la primera ley. La primera ley consta de 15 artículos y esta se estableció lo siguiente. Pueden votar los ciudadanos con ingresos anuales superiores a 100 pesos. Se desarrollan los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. Establece la obligación de todos de profesar la religión de su patria, o sea, la católica. Libertad de imprenta, libertad de tránsito. Para la segunda ley, consta de 23 artículos y otorga al presidente la facultad de cerrar el Congreso y de suprimir la Suprema Corte, además de prohibir expresamente a los militares ser parte de los magistrados de la Suprema Corte. Se establece el Supremo Poder Conservador, integrado por 5 ciudadanos que serán elegidos por un periodo de 2 años. El Supremo Poder Conservador solo rinde cuentas en sus actos ante Dios y la opinión pública. La tercera ley consta de 58 artículos. Se estableció un Congreso bicameral, es decir, senadores y diputados. Los diputados se eligen cada 2 años, uno por cada
150,000 habitantes, mientras que los senadores los eligen las juntas departamentales. También se estableció la formación de leyes. Para la cuarta ley consta de 34 artículos y se especifica el mecanismo de elección presidencial a través de la Suprema Corte de Justicia Nacional, el Senado y la Junta de Ministros, que podrán nominar 3 candidatos cada una. La Cámara Baja de Diputados elegía al presidente y el vicepresidente de entre los 9 candidatos. Estos gobernaban por un periodo de 8 años y podían reelegirse, y el cargo era irrenunciable. Establece la creación de despacho de asuntos de gobierno a través de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y de Guerra y de Marina. La quinta ley consta de 51 artículos. Esta ley establece el mecanismo de elección de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, al igual que el método de elección del presidente de la República, por lo que establece lo siguiente. La organización del Poder Judicial. El Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales superiores, un tribunal de Hacienda y los juzgados de primera instancia, así como también lo integran 11 ministros y un fiscal. Para la sexta ley, consta de 31 artículos y establece la sustitución de los estados federales por departamentos. Sus gobernadores y legisladores eran escogidos por el presidente. Además, contempla la división político-territorial de la República. Se crean los departamentos. A su vez, estos se dividen en distritos y distritos se dividen en partidos judiciales. Los departamentos tendrán un gobernador escogido por un periodo de 8 años, mientras que los distritos tendrán prefectos que durarán 4 años en el cargo. Séptima ley. Esta ley prohíbe expresamente volver al sistema legal anterior durante 6 años. El Congreso recibe el cargo de actuar como Congreso Constituyente y tiene la facultad de resolver cualquier tipo de controversia constitucional relacionada con las reformas. Las facultades del Supremo Poder Conservador eran respetar y hacer respetar la Constitución, mantener el equilibrio entre poderes públicos, mantener el orden constitucional o establecido mediante las facultades constitucionales. Ya dicho la implementación de las 7 leyes, la vigencia con la promulgación por parte del primer presidente José Justo Corro estuvieron vigentes desde 1837 hasta 1841, durante 4 periodos de presidencia. El 22 de agosto de 1846, José Mario Salas expidió un decreto que restauraba la Constitución de 1824 para volver así al régimen federalista. Hay unas consecuencias. El nuevo texto constitucional provocó airadas protestas en diferentes regiones del país, siendo las más nobles las que provocaron la separación temporal de Yucatán, Tamaulipas y la de Texas, volviéndose esta última definitiva. Las 7 leyes terminaron siendo derogadas durante la época de la intervención estadounidense en 1847. Y ya para concluir, espero que dicha presentación haya sido de su agrado. Para ya finalizar este tema, me ayudó a conocer más a fondo sobre estas leyes. Fue muy interesante saber cada una de las 7 leyes, ya que para México fue un suceso muy importante. Quedo a su disposición, que esté teniendo un excelente día.